¿Necesitas merch oficial de tus bandas favoritas? Entonces entra a House of Gods. Con cada compra que hagas en este sitio apoyás directo a las bandas y aportás para mejorar la calidad de vida de muchos animales sin hogar de América Latina, debido a sus donaciones periódicas a diferentes organizaciones de rescate y esterilización animal. House of Gods, envíos a toda Latinoamérica. Escuchá Anticolor en Spotify, iTunes y YouTube. Próximamente publican su segundo álbum Reanimation, solo en sus plataformas y en Over Music. Bienvenido gente a la segunda temporada de la serie Portadas Controversiales. En esta serie vemos y revisamos los detalles y la historia detrás de varios discos conocidos y otros no tanto, que causaron algún tipo de polémica y de una forma u otra tuvieron que ser censurados o reemplazados por la poca tolerancia de la gente en la época que fue lanzado, o porque si no, los mismos no iban a poder venderse correctamente. Si te gusta este tipo de videos, te invito a que te suscribas y dejes tu like, ya que es totalmente gratis y cuando lleguemos a la meta de los 100.000 suscriptores, vamos a traer la tercera temporada de esta serie. Sin más que decir, empecemos con el video. Puesto 5. En 1984, Roger Waters publicó The Pros and Cons of Hitchhiking, un disco conceptual que había compuesto y publicado antes de salirse de Pink Floyd. El mismo trata de la crisis existencial e infidelidad de un hombre casado que se termina acostando con una chica a la cual levanta de en medio de la ruta. Y la chica desnuda de la portada, además de servir para llamar la atención, representaba gráficamente esto. La modelo que formó parte del diseño de este arte fue la actriz porno Lindsay Drug, y aunque originalmente se lanzó con la desnudez intacta, las ediciones posteriores distribuidas por Columbia Records censuraron la portada, ya que no solamente las personas que rompían las bolas habitualmente se quejaron de esto, sino que también se quejaron grupos feministas que consideraron a la imagen una apología a la violación en las autopistas, por lo que terminaron tapándola de la manera que ves. Puesto 4. Dark Side of the Spoon, por su traducción El lado oscuro de la cuchara, tiene un trasfondo artístico dentro de todo, no es solo una foto. Así que me gustaría empezar por ahí. El título Dark Side of the Spoon tiene una doble referencia a El lado oscuro de la luna de Pink Floyd, Dark Side of the Moon, y a la heroína, y el fondo de una cuchara que se usa para disolver la heroína. En ese momento mucha gente tenía adicciones, y el fotógrafo quería hacer alguna referencia a este tipo de demonio, que la gente lo incorporaba a sus vidas sin que necesariamente les gustara. En Estados Unidos, cuando alguien repetía varias veces su mismo error relacionado a la rebeldía, solían ponerle al chico el sombrero de tonto y lo ponían en un rincón. Al Jorgensen y el artista relacionaron esto con la adicción, ya que es un error que la gente comete muchas veces cuando se trata de drogas, por lo que la temática escolar y el sombrero de tonto hacen referencia a que ser un adicto a las drogas te vuelve un tonto. Y el escrito de I Will Be God en la pizarra, por su traducción Seré Dios, es una referencia a que a los chicos que los ponían en el rincón también los hacían escribir en el pizarrón Seré bueno, I Will Be Good. Pero Seré Dios también tiene que ver con las drogas, ya que cuando estás drogado crees ser Dios, o crees ser algo que no sos. Algunos igual no necesitan estar drogados para hacer esto, pero bueno, esto es lo que explicó el artista. Y con respecto a la mujer, básicamente eligió a una mujer obesa porque no querían que tuviera un aspecto estereotipado de heavy metal. Todo el resto de discos de bandas de metal mostraban a una mujer con grandes curvas y cabello rubio como si esa fuese la idea clásica de la belleza, así que decidieron usar un modelo como este. La modelo era una amiga del fotógrafo que había tomado algunas clases de sus talleres de fotografía, pero lo que la gente no sabe es que también se le tomaron fotos a un modelo alternativo. Hay una versión que nunca se vio con una gran mujer afroamericana, a quien fotografió el día anterior. Pero mientras hacían la sesión el fotógrafo pensó, quiero una foto que cause controversia, pero no quiero que sea una cuestión racial. Así que eligió no usarlo porque sintió que el mensaje podría confundirse con algo relacionado con la raza. Pero de todas maneras la portada causó cierta controversia y terminó siendo prohibida en algunas tiendas incluidas Kmart, quienes se negaron a vender el disco por la portada. Algo que la banda y el artista consideraron discriminatorio, ya que según ellos, si la portada hubiese presentado a una mujer rubia y flaca, no la hubieran censurado. Puesto 3. En 1991, cuando el grupo de Seattle Tad publicó su 8 Way Santa, tuvieron un quilombito por ahí, pero no porque los minoristas no quieran venderlo, sino por una historia que te voy a pasar a contar ahora. La imagen frontal en la que se veía a un tipo manoseándole un pecho a su mujer se publicó sin mayor inconveniente. El problema era que la foto no pertenecía a los miembros de la banda, sino que la habían encontrado dentro de un álbum de fotos que compraron en una casa de empeños. La imagen les hizo gracia, la retocaron y la usaron para su disco. Algo que podemos describir de la manera que quieras, excepto como inteligencia, ¿no? Porque claro, un día el grupo se llevó a la sorpresa de que la pareja anónima de la portada se dio cuenta de que, sin saberlo, su foto perdida aparecía en la portada de un disco y estaba al alcance de millones de personas. Lejos de sentirse orgullosos de formar parte de la movida grunge, la pareja demandó a Tad, y estos se vieron obligados a retirar la portada original cambiándola por una foto del grupo, y a pagar a la pareja una cantidad de dinero que nunca se llegó a especificar. Igualmente, esta no sería la única vez que les pase esto. Para la portada del sencillo Jack Pepsi de este álbum, la banda usó el logo de Pepsi, y recibieron otra demanda nada más y nada menos
que de esa marca, por usar su logo sin su permiso, por lo que también tuvieron que cambiar la portada de ese sencillo. Puesto 2. Otra banda que volvemos a ver en esta serie es Iron Maiden, que, como anteriormente les había dicho, sus álbumes tienen algunas pequeñeces por las que fueron censurados, pero que tal vez para la época, los 80, no eran pequeñeces, qué sé yo. The Number of the Beast presenta un arte realizado por Derek Riggs, creado originalmente para la canción Purgatory, pero el manager Rod Smallwood consideró que era un trabajo demasiado bueno como para usarlo en un sencillo, así que decidió guardarlo para el álbum. La portada original de 1982 incluye un cielo azul de fondo, pero debido a un error de la imprenta fue retocada más tarde, de tal manera que el color del cielo se ilustró con negro para la reedición de 1998. La portada fue objeto de controversia particularmente en América, siendo blanco de acusaciones que tildaban al grupo de satánico. Se cree que la controversia se produjo por la pronunciación del 666 en el coro de la canción que da nombre al disco, repetidas veces. En la portada, Eddie controla a Satán como si se tratara de una marioneta, mientras Satán controla a un pequeño Eddie. Smallwood explicó que el concepto de la portada se basa en las preguntas ¿quién es el verdadero diablo y quién controla a quién? Según Riggs, el concepto está inspirado en el cómic de Doctor Strange, en el que el protagonista podía manipular a quien quisiera como si de una marioneta se tratara, mientras que las imágenes del infierno las tomó de su conocimiento de la Europa cristiana de la época medieval. Aparte de esto, la canción trata sobre un hombre que sueña que está en el infierno, con gente haciendo rituales satánicos, sacrificios y en general cosas demoníacas. Y cuando el video fue mostrado por primera vez en la cadena MTV, la apariencia de Eddie tuvo que ser modificada por reclamos reiterados de televidentes asustados. Puesto 1. Bueno, acá dejamos las boludeces y te muestro al fin algo que se va bien al carajo. Y cuando nos referimos a esto, no podemos no meter en el medio al metal extremo. Gurdulag es una banda de black metal noruega y estadounidense, en la cual estuvo Maniac de Mayhem e Iscaria de Immortal. Y uno de sus mejores y más brutales álbumes salió bajo nada más que Season of Mist, pero al igual que todos sus discos, fue censurado por su arte, y reemplazado con uno todo distorsionado que incluía la nota de precaución, contenido ofensivo dentro. Según la banda, querían tener un concepto que fuera una combinación perfecta entre blasfemia, sangre y violencia, tanto lírica como visualmente, y Patrick Tremblay fue quien capturó la esencia de la banda, con una imagen que muestra a una monja con su rostro desfigurado, sus ojos colgando y salidos totalmente, con una estaca introducida en su boca reflejando una felación, mientras un cuervo posa en la estaca incrustada mientras se come lo que queda de su carne. Sinceramente, una de las portadas más brutales que vi. Tremendo arte, y el disco también es muy bueno. Creo que es la portada más exagerada en la historia del black metal.